¿Cómo están mis hermanos en Cristo? Hoy es el 3 de junio. Les saluda Manuel. Mis hermanos, estamos viviendo épocas históricas increíbles en nuestro planeta. Existe un movimiento llamado la Nueva Era. La Nueva Era nos hace pensar que es posible hacer todo lo que nos plazca, sin tomar en cuenta a Dios. Aléjese de ese pensamiento, de ese movimiento, y recuerde que Dios está dentro de nosotros, porque nacimos en un planeta que ha sido redimido por Dios a través de Jesucristo. Y ahora la lectura de este día. Se inicia en 2 de Samuel, en el Antiguo Testamento, el capítulo 20 al versículo 14 y el capítulo 21 al versículo 22. En el Nuevo Testamento, el libro de Hechos, el capítulo 1, los versículos 1 al 26, Salmos 121, del 1 al 8, y Proverbios 16-18 de la Biblia de las Américas. Y pasó Seba por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet-Maaca, y todo Barín, que se reunieron y fueron también tras él. Y llegaron los de Joab, y los sitiaron en Abel Bet-Maaca, y levantaron un terraplén contra la ciudad. Y éste estaba junto al baluarte, y todo el pueblo que iba con Joab se puso a socavar el muro para derribarlo. Entonces una mujer sabia gritó desde la ciudad: Oíd, oíd, ruego que digáis a Joab, ven acá para que hable contigo. Y él se acercó a ella, y la mujer dijo: ¿Eres tú, Joab? Y él respondió: Yo soy. Entonces ella le dijo: Escucha las palabras de tu sierva. Y él respondió: Escucho. Habló ella diciendo: Antes acostumbraban decir: ellos ciertamente pedirán consejo en Abel, y así terminaban la querella. Yo soy de las pacíficas y fieles en Israel. Tú procuras destruir una ciudad madre en Israel. ¿Por qué has de destruir la heredad del Señor? Y Joab respondió y dijo: Lejos, lejos esté de mí que yo destruya o extermine. Este no es el caso, sino que un hombre de la región montañosa de Efraín llamado Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Solamente entregadlo, y yo me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: He aquí, su cabeza te será arrojada por encima del muro. Entonces la mujer con su sabiduría fue a hablar a todo el pueblo, y ellos le cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Él pues tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda. Joab también regresó al rey en Jerusalén. Joab era jefe sobre todo el ejército de Israel, y Benaía, hijo de Joiada, era jefe sobre los cereteos y peleteos. Adoram estaba a cargo de los trabajos forzados, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Seba era escriba, y Sadoc y Abiatar eran sacerdotes. Ira el Jaireo era también un sacerdote de David. En los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos, y David buscó la presencia del Señor. Y el Señor dijo: Es por causa de Saúl y de su casa sangrienta, porque él dio muerte a los Gabaonitas. Y llamó el rey a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del remanente de los amorreos, y los hijos de Israel habían hecho un pacto con ellos, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas: ¿Qué debo hacer por vosotros? ¿Y cómo haré restitución para que bendigáis la heredad del Señor? Los Gabaonitas le respondieron: No nos importa la plata ni el oro de Saúl o de su casa, ni nos corresponde dar muerte a ningún hombre en Israel.
Y él dijo: Haré por vosotros lo que digáis. Y ellos dijeron al rey: Del hombre que nos consumió y que trató de exterminarnos para que no quedáramos dentro del territorio de Israel, que nos entreguen 7 hombres de entre sus hijos, y los ahorcaremos delante del Señor en Gibeá de Saúl, el elegido del Señor. Y el rey dijo: Los entregaré. Pero el rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a causa del pacto del Señor que había entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. El rey tomó a los 2 hijos de Rispa, hija de Aja, Armoni y Mefiboset, que ella había dado a Saúl, y a los 5 hijos de Merab, hija de Saúl, que ella había dado a Adiel, hijo de Barzilai, meolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, que los ahorcaron en el monte delante del Señor, de modo que los 7 cayeron a la vez. Les dieron muerte en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la cosecha de la cebada. Y Rispa, hija de Aja, tomó tela de cilicio y lo tendió para sí sobre la roca, desde el comienzo de la cosecha hasta que llovió del cielo sobre ellos, y no permitió que las aves del cielo se posaran sobre ellos de día, ni las fieras del campo de noche. Cuando le fue contado a David lo que Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl, había hecho, David fue y recogió los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, en posesión de los hombres de Jabes de Galaad, quienes los habían robado de la plaza de Betzán, donde los filisteos los habían colgado el día que los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. Y trajo de allí los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán, y recogieron los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de su padre Cis, e hicieron todo lo que el rey había ordenado. Después de esto, Dios fue movido a misericordia para con la tierra. Hubo de nuevo guerra de los filisteos contra Israel. Descendió David con sus siervos, y mientras peleaban contra los filisteos, David se cansó. Entonces Isbi Benob, que era de los descendientes del gigante, y cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y que estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Pero Abisai, hijo de Sarbia, vino en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: Nunca más saldrás a la batalla con nosotros, para que no apagues la lámpara de Israel. Sucedió después de esto que hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, Husatita, mató a Saf, que era de los descendientes del gigante. De nuevo hubo guerra contra los filisteos en Gob. Y Elanán, hijo de Jaare Oregim de Belén, mató a Goliat Geteo. El asta de su lanza era como un rodillo de tejedor. Y hubo guerra otra vez en Gat, donde había un hombre de gran estatura que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 en total. Él también descendía del gigante. Cuando desafió a Israel, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 descendían del gigante en Gat y cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Y ahora del Nuevo Testamento, el libro de Hechos, el capítulo 1, los versículos 1 al 26. El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo
había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Un grupo como de 120 personas estaba reunido allí y dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado entre nosotros y recibió parte de este ministerio. Este pues, con el precio de su infamia, adquirió un terreno, y cayendo de cabeza se reventó por el medio, y todas sus entrañas se derramaron. Y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Acéldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito: que sea hecha desierta su morada, y no haya quien habite en ella, y que otro tome su cargo. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a 2, a José, llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Y habiendo orado, dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos 2 has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Salmo 121, del 1 al 8. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra.
no permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Finalmente, Proverbios 16:18. Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. Mis hermanos, en la humanidad siempre habrá crisis y conflictos. Sin embargo, recuerda que el Señor tiene la solución a los problemas cuando acudimos a Él en oración, en obediencia y en devoción. Dios es la respuesta y vencedor de toda calamidad. Alabado sea su bendito nombre. Agárrese firme de la mano de Cristo, nuestro Salvador. Les habló Manuel. Gracias y que Dios le bendiga.